Bien, el tema que tenemos para analizar es sobre el ayuno. Y sobre el ayuno hay muchas cosas que se han dicho, muchas cosas que se han pensado y muchas cosas que hemos visto. Antes de que yo comience a hablarles sobre el ayuno, me gustaría oír qué ustedes tienen sobre el ayuno, que han estudiado, que han visto, cómo eso, cuál es su concepto o qué pregunta tienen sobre el ayuno. Así que ¿quién es el primero que quiere decir algo sobre este tema del ayuno? A ver. Una pregunta. ¿El ayuno es un mandato para los cristianos de hoy? Ok, siga, ¿qué más? ¿Y para qué sirve el ayuno? Así que si el ayuno es un mandato para el cristiano de hoy, ¿y para qué sirve el ayuno? Se la contesto después, durante el tema. Okay. ¿Qué más tiene? También, la persona que ayuna se hará más dócil a la guía del Espíritu Santo. También creo que se la contesto en el tema, Okay. porque están muy importantes las preguntas. Y si usted ve que hablo y no le contesto, pues Okay. levanta la mano y me dice. Así que sus preguntas son si hay algún mandato ¿cómo es? que nos mande a Para ayunar los hoy, cristianos de hoy. que si la persona ayuna, que si es más dócil a las cosas de Dios. Y la tercera, que usted habló del ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno? ¿Para qué sirve el ayuno? Ok, ¿algo más? Sí. En la Biblia se habla del ayuno y se habla de ayunar. Tienen dos definiciones. ¿Dos palabras distintas? no palabras, tienen hasta, ¿cómo se dice? Como si fuera en la concordancia se habla de diferentes temas. Ajá. Entre ayuno y ayunar. Yo quisiera saber cuál es la diferencia de ayuno y de ayunar. Bueno, para mí no hay mucha diferencia. Para mí ayuno es algo que uno hace o que podemos hacer todos absteniéndonos de alimento, aunque la Biblia tiene su concepto de lo que es el ayuno. Ayunar es la acción del ayuno. O sea, voy a ayunar. Es la acción, el verbo no decir, porque ayunar sería un verbo. Ayuno es un nombre. Cuando lo está haciendo. Ayuno es el nombre que dice no estoy teniendo alimento. Ayunar es la acción del ayuno. Okay. ¿Sí? El ayuno, ¿cuál es el procedimiento del ayuno? Cuando tú ayunas puedes tomar agua solamente, puedes hacer un ayuno de fruta o no comer nada. O sea que el ayuno es o no comer ni beber nada. O comer algo, o no comer y beber agua un poquito. O comer fruta. Lo que le llaman un ayuno de fruta, que he escuchado que se ha dicho un ayuno. ¿Alguna otra cosa? No, por ahora no. No. Otra preguntita. Sí. Yo me volví loca con la pregunta. El ayuno en la Biblia es visto como una forma de humillación voluntaria, ¿cierto? ¿Lo está diciendo o lo está Lo preguntando? estoy preguntando. Lo está preguntando. O sea, porque en la Biblia es que lo dice, Sí. que es visto como una forma de humillación voluntaria. Pues yo le diría a mi hermana que sí y que no. Que sí y que no, por cosas que vamos a ver en el estudio. Ok. ¿Alguna otra? No. Por ahora. ¿A qué edad los niños pueden empezar a ayunar? ¿A qué edad los niños pueden comenzar a ayudar? Bueno, pues es una pregunta un poquito difícil porque todos los niños no son iguales y hay niños que tienen concepto o conciencia de una cosa y hay algunos que no, pero en la Biblia hay casos de niños que han ayunado a la fuerza porque no se les ha dado nada y hay distintos tipos de ayuno, así que eso lo vamos a ver en el camino también de lo que tenemos aquí. Permiso, ya que ella hizo esta pregunta, ahora yo le voy a hacer otra con la misma constancia. ¿Los niños deberían o no deberían ayunar? Porque son niños, yo creo que un niño en sí
Mira, para mí, que no tendría la concordancia o saber por qué está ayunando. Pero se le enseña. Sí, pero sería un niño y No, yo creo que pero es muy... un niño de 3 años, tú no, obviamente No, no 10 lo vas a años no. poner a No ayudar. se habla de 10 años. Pero ya Para 6, mí. 7 años, ya yo creo que... Es más, yo para mí de hasta de 12 en adelante. Yo Exacto. como niño. No sé. Bueno, todo esto está bien interesante, ¿no? Todo esto está bien interesante. Y vamos a ver. Yo le voy a decir que en la práctica de la vida del ser humano ha habido momentos donde han ayunado personas grandes, personas de todo tipo, y han ayunado niños. Pero no porque estén ayunando por una cuestión religiosa, porque también el ayuno es no comer. Y hay personas que por falta de alimento no han podido comer nada. Eso es así. En la Biblia habla de sitios que se le hacían a algunas ciudades y los que estaban adentro No podían tener comida. no podían comer. Inclusive el caso de madres, y ahí está en la Biblia, en los registros de la Biblia, madres que se ponían de acuerdo y hoy se comían el niño de una madre. Eso pasó en Samaria. Eliseo era el profeta y el cerco no dejaba salir a nadie, adentro no había que comer. Y una madre viene al rey y le dice: rey, justicia. ¿Y qué pasa? Que esta y yo nos pusimos de acuerdo y ayer nos comimos a mi hijo y ahora ella escondió el hijo de ella y no quiere sacarlo para comerlo. Hay momentos donde la gente ha sido caníbal. Entonces, pero son ayunos no religiosos, no con motivos de ningún tipo de espiritualidad, sino por la necesidad. Hay personas que han estado ayunos así. Y hay ocasiones, ya como usted mencionó, que está señalado aquí entre los textos que yo les voy a dar, pero por ejemplo cuando Jonás predicó en Nínive, el rey convocó al ayuno y no podía comer ni las bestias. Exacto. No los niños, no podía comer ni las bestias ni nada, porque Jonás comenzó a decir: Nínive va a ser destruida, Nínive va a ser destruida. El rey se arrepintió, como el rey se arrepiente, todo el mundo se arrepintió y mandó a vestirse de saco, echarse tierra arriba y no comer ni las bestias. Y les resultó, porque Dios no los destruyó. Dios aceptó el arrepentimiento de ellos. Y ahora que usted menciona eso, cuando Esther, Eso le iba a decir que también. también dio la orden, no coman ni beban por 3 días, pero fue un ayuno sin nada, Ese ayuno de Esther era un ayuno completo. completo. Absoluto. Porque dijo ni de día ni de noche. Ujú. Ajá. O sea, Wow. fue un ayuno impuesto, pero que estaba en juego. Había una orden de Que matarlos a mataron todos. a todos. Entonces, ¿qué cosa es peor? ¿Que te maten o que tú Porque ayunes? comen. El ayuno, ¿para qué se hizo en este caso de Esther? Ajá. El ayuno en el caso de Esther se hizo por una gran necesidad, un apuro imperioso que las personas tenían, y cuando se sintieron ante la necesidad y se sintieron impotentes para resolver su problema, entonces buscaron a Dios y la reina dio este decreto. Pero ahora yo le pregunto a ustedes una cosa con respecto a esto. El ayuno de Esther, que ella mandó a ayunar, ¿lo mandó Dios o lo mandó Esther? Es un poco confuso, pero yo diría que el ayuno que se hizo fue como un acto de clamando misericordia a Sí. Dios, pero para mí se lo tuvo que haber puesto el Señor en el corazón a ella. O sea, para ti es que Dios le puso en el corazón a ella que ayunara. Y si no fue así, Yo para mí fue quizás algo voluntario de ella. Por la fe quizás, tú sabes que ella dijo, espérate, pues eso en ayuno para que ayunen. pudo que haya sido así, pero pudo que haya habido otra cosa. El pueblo de Israel, en distintas ocasiones, ellos proclamaron ayuno y llamaron ayunos a la nación. Y es posible que como que ellos en ocasiones pedían ayuno, inclusive en estos tiempos de Esther y de Nehemías, después de eso también el pueblo de Israel estableció días de ayuno
y ellos lo guardaban hasta los tiempos ya de la iglesia cristiana. Judíos que se hacían cristianos, bueno, hay que guardar los días del ayuno y tenían su fecha. Pero, ¿sería Dios el que estaba detrás de Esther, manda a ayunar? ¿O sería Esther que dijo ante el aprieto, vamos a buscar a Dios de tal manera que Dios nos escuche? La otra pregunta, ¿necesita Dios que nosotros estemos sin comer para escucharlo? No, yo no. Entonces, si Dios no necesita para escucharnos que nosotros estemos sin comer, ¿por qué nos va a poner en la cabeza que no comamos? Si Él nos va a escuchar de todas maneras. Pero ya es un caso que tú te niegas a ti mismo tu pan, no sé, es como un acto de humillación. Cuando uno ora uno se humilla ante Dios, pero yo creo que sería algo más. Por ahora mismo en estos días, si uno ayuna, yo no me puedo poner un de esto de saco encima, ni ceniza, porque eso era como mostrándole a Dios la humillación. Yo digo que es como un acto más de mostrar a Dios humillación, diría yo, mi opinión. Ok, No sé. está bien. Pero esta cosa esto del ayuno es una cosa para pensar bastante. Ahorita nosotros vamos a empezar a buscar en la Biblia por qué la gente ayunaba. Pero ya que estamos dentro del tema, voy a hacerle algunas preguntas a ustedes también a ver qué me dicen. ¿Quiénes son los que ayunan? Que ustedes sepan, ¿quiénes son los que ayunan? En el caso de Esther, porque ella conocía a En el caso de Esther ayunó todo el mundo judío, Judío. porque ella dijo ayuden y había que ayunar. Porque tenían un Ajá, ¿quién más ayuna? Bueno, habrán diferentes personas que ayunan, por ejemplo, los que quieren la gracia del Señor, quieren mostrarles como en esa forma de humillación el amor que sientan hacia Dios. Personas agradecidas a Dios que Hacia agradecen por algo ayunan. ¿Quiénes más ayunan? Bueno, Jezabel es una impía y mandó al pueblo a ayunar y para acusar a... No busqué el texto, después yo se los voy a No, dar. yo tengo el texto para acusar a Natán, ¿no? ¿Era Natán? No. Sí, el primero de Reyes, ¿verdad? No era Natán, era el dueño de la, Sí, de eso. de la herencia, De la herencia. que después te doy el nombre y te doy todo. También está el de Jonás. Cuando Jonás fue a predicar, el rey dijo que todo el mundo... Sí, estuvimos hablando de esto, pero hoy en día, ¿quiénes ayudan? Los que están en problemas muchas veces hay gente, no, estoy en esta situación, voy a meterme con Dios 3 días de ayuno. Yo diría, todo creyente Todo creyente. procura conocer a Dios mediante una experiencia más profunda. Mira, ahora dijiste una cosa que yo iba a hacer la pregunta, de todas formas la voy a hacer porque ya yo la iba a lanzar cuando tú fuiste a hablar. ¿Solamente ayunan los creyentes en Dios? No. ¿verdad? ¿Ustedes han oído presos que ayunan Huelgas en de la hambre cárcel? tienen. Sí. Hacen huelgas de hambre buscando mejoría. Sí. Son presos. Sí. En Cuba no hace mucho se murió uno de ayuno. ¿Ustedes han oído alguna vez ayunos por causas políticas? Sí. En Cuba también se da Muchas mucho. protestas, muchas protestas. En Cuba y en otros lugares se dan ayunos por causas políticas. Sí. Pero muy a menudo. Miren, ayunan los idólatras, ayunan los políticos, ayunan los presos, ayunan los religiosos, ayunan personas que inclusive lo hacen para tapar el bien, parecerse bueno, pero para hacer lo malo. Tenemos nosotros el caso de una persona que históricamente ayunaba, no por motivos religiosos, pero fue uno que mundialmente se reconoció y se reconoce en sus ayunos, que logró la independencia de su país, Oh. ayunando. Mandela El Mahatma Gandhi. y Mandela. También ayunó, pero el Mahatma Gandhi, la India era una colonia inglesa y el Mahatma Gandhi empezó a ayunar. Y yo no sé si ustedes han visto alguna foto de Mahatma Gandhi, Sí. llegó a ser un viejito chiquitico, Sí. flaquito así, pero cuando él quería algo y no lo daban,
empezaba a ayunar. Y el ayuno de Mahatma Gandhi no era un ayuno de un día o de dos, era un ayuno a morirse. Y ayuna, el mundo entero se alarmaba y el Imperio Británico, con toda la fuerza que tenía, luchaba por mantenerlo en vida y le concedió hasta que logró la independencia de su país. El método que utilizó fue el ayuno. De hecho, Ay. mucho de eso se está practicando más seguido ahora. El Hay, ayuno. sí, hay monjes que en Ah, sus sí. religiones no cristianas también ellos ayunan. O sea que cuando uno empieza a analizar el asunto del ayuno, un preso no cree en Dios. Hay presos que creen en Dios. Estar preso no significa no creer en Dios, pero hay presos que no creen en Dios, Exacto. ni creen en nadie, pero ayunan. Hay personas, inclusive, ustedes no sé si han visto, personas que han ayunado públicamente y lo han pasado por televisión, están ayunando para lograr tal cosa, con tal objetivo. O sea que el ayuno se ha convertido en las manos del ser humano un instrumento para lograr lo que Conseguir quieren lo que lograr. quieren. Los religiosos pensando en lograr de Dios La gracia. lo que ellos quieren. Los presos pensando en lograr con su ayuno mejorías en la condición carcelaria o en lograr algo, y así los políticos y así cualquier cosa. O sea, el ayuno es algo que el ser humano utiliza para lograr sus fines. Por lo tanto viene la pregunta, ¿todo el ayuno que se hace está de acuerdo con la voluntad de Dios? No. Yo no sé en qué parte en la Biblia que habla sobre el verdadero ayuno. Eso vamos a llegar allí. No te apures todavía, que eso vamos a llegar allí. Pero dígame, ¿todo el ayuno que se hace será porque Dios lo manda? No, no creo. ¿O porque es la voluntad de Dios? Tampoco. Para mí, mi de esto personal, el ayuno que hace un ejemplo, los presos, los políticos y todas esas personas que quieren lograr obtener algo, lo que sea, para mí, yo no llamo eso ayuno. Pero no comen. Porque para mí, yo no sé, o sea, el ayuno para mí yo siempre lo vi como algo Espiritual. ¿sabe? Pero ahora, hoy día, como usted dice, todo el mundo ayuna, llaman eso ayuno, el lobo. Entonces, mi No sé. hermana, viene la pregunta para uno mismo. Bueno, ¿y qué cosa es el ayuno verdadero? Que María mencionó y déjalo tranquilo, que vamos a llegar a él. ¿Qué cosa es ayunar de verdad? Eso... Porque Hay una- el ayunar, no sé, debe salir algo Pues de uno, del corazón, cosas, algo Es que bíblico de Dios. para análisis en laboratorio, ¿ayunaste hoy? ¿Estás sin Ayunaste comer? hoy, Porque pero hasta para porque- sacarte la sangre no sé, tienes Yo que tuve, comer. yo tuve 2 días. Tiene que Yo ver creo- yo creo que- Tuve 2 días hace yo creo poco. que Obligado. el ayuno en sí es una sola cosa. ¿Ok? No ingerir alimentos. Y por ejemplo, si vamos a decir, eso es un ayuno. Una O abstinencia. que te abstengas o que no tengas que comer, estás ayunando porque no estás ingiriendo alimentos, ¿verdad? Pero en sí, el ayuno, el que estamos tratando de hablar ahorita, es del ayuno que verdadero realmente, ayuno. el verdadero ayuno, que por ejemplo es no de que te haga falta, sino de que tú lo quieras hacer por tu voluntad Es. y que tengas que hacerlo. Eso, Ok, eso es no, lo que yo quise. Bueno. Ese es el punto que, bueno, Miren esta otra pregunta. Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? Cristo ayunó, Ayunó. ¿sí? Sí, sí. ¿Cuántas veces Cristo ayunó? Un montón de veces. Una vez. No. Bueno, Una vez, antes de eso, 40 días, 40 40 noches. Jesús Exacto. ayunó una sola vez. sí. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo dijo de Juan el Bautista, que llegó Juan el Bautista que ayunaba y después llegó él que no ayunaba? Sí. Y le decía, este es un comilón. O sea, Cristo después que hizo su primer ayuno, ya no ayunó más. Sin embargo, Juan el Bautista ayunó más de una vez. La última pregunta de mi parte, la última no sé, porque quizás después se me ocurra alguna más, así que una pregunta más. ¿Cuántos ayunos Dios, que es Dios, que conoce al ser humano,
que guíe a sus hijos, ¿cuántos ayunos la Biblia dice que Dios le mandó al pueblo? Fíjense la pregunta, voy a tratar de hacerla otra vez de otra manera que se entienda mejor. ¿Cuántas veces mandó Dios a su pueblo que ayunara en un año? Porque vamos a poner ciclos de un año. ¿Cuántas veces Dios mandó a sus hijos que ayunaran? ¿No se han fijado ustedes eso en la Biblia? Una vez. Una sola vez. ¿Saben cuándo fue? Miren, ustedes pueden escribir ahí el texto. Está en Levíticos 16. Levíticos 16, versículos 29 al 31. De recogimiento, día de... Y ¿Cuál? también el 23. Capítulo Versi- 23. Sí, 23, versículos 27 a 29 y 32, que tiene que ver también con la puesta del de la expiación. del sol. Hay otro texto que habla sobre esto, que está en Números 29:7. Ahora lo digo yo, no para buscar y leerlo, ya el texto que ustedes pueden buscar después. La Biblia enseña que Dios mandó al pueblo de Israel a ayunar una sola vez al año. Ese ayuno era el día de la expiación. Inclusive la Biblia dice, usa la expresión, afligiréis vuestras almas y estaréis sin comer. Y tenían que ayunar de la puesta del sol a la puesta del sol. El día de la expiación tenía que ayunar la familia entera. Papá, mamá, hermanos, hijos, todo el mundo hasta recién nacido. Ayunaban. Es el día que mandaba Dios a ayunar. Y tenía que ver con el día de la expiación, el día más sagrado, porque era el día de la purificación del santuario, donde el pecado se quitaba del pueblo, donde Dios tenía que demostrar que perdonaba el pecado, porque si no ellos estaban perdidos. Así que eso es con respecto a lo que Dios dice y el ayuno. Vamos a leer un momentico. Ustedes, a ver quién puede buscármelo rápido ahí. Primera de Samuel, capítulo 7. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? El versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí hay un ayuno. Y dice que sacaron agua, la derramaron. ¿Qué estaban buscando este ayuno? Ellos reconocen que habían pecado contra Dios. Samuel, primero de Samuel. Y 16. ellos buscan 7:6. una armonía, un perdón con Dios, un arreglo con Dios. Samuel lleva al pueblo al ayuno. Si ustedes estudian la historia del pueblo de la Biblia, en cuanto a Samuel, los profetas, los jueces, los reyes, va a encontrar que hubo un momento en que el pueblo quitó o pidió a Samuel quitar a Dios. No querían seguir ya bajo la dirección de Dios, querían tener reyes. Y cuando ellos dicen quiero tener reyes, entonces Samuel les demuestra que lo que habían hecho era malo. Inclusive Samuel oró y hubo relámpagos y lluvia, pues ahí en el intento ustedes pueden buscar la historia. Entonces allí hubo un ayuno buscando un acercamiento a Dios por lo que ellos habían hecho por una elección indebida, pero es un ayuno que no lo mandó Dios. Un ayuno en una situación que se presentó. Cuando en 1 Samuel 31:13 es el texto, allí hubo ayuno también. Ese ayuno que hubo, ustedes si quieren pueden buscarlo o pueden anotarlo y buscarlo después. Ese ayuno que hubo
fue por la muerte de Saúl. También 2 Samuel 1:12. En adelante ahí ustedes pueden leer. Ese ayuno era por la muerte de Saúl, porque Saúl murió en batalla. Entonces hubo ayuno porque el rey murió y era como un duelo. Ya ese ayuno no era por una petición a Dios, era simplemente un duelo por una situación que había. Y hablando de ayuno por un duelo o por una situación que también había, ustedes encuentran en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 21 y 23, usted encuentra ahí que David también ayunó. David en ese tiempo era el rey y él ayunó. ¿Por qué ayunaba David? Que el niño estaba La historia fue esta. una vez, ¿sabes? David le puso los ojos a Betsabé. Betsabé estaba casada. Era la mujer de Uría Eteo. David embarazó a Jezabel. Ay, Dios mío. qué barbaridad dije que acabo de decirlo aquí. David embaraza A ver, ¿sabes? a Betsabé. Cuando él se entera que Betsabé estaba embarazada, ustedes conocen la historia, él mandó a buscar a Uría Eteo. Uría Eteo no se prestó a lo que David quería porque él no fue donde estaba su mujer y David se ve descubierto. Entonces manda que lo pongan en la batalla a un lugar donde lo maten. Y a Uría Eteo lo mataron. Cuando matan a Uría Eteo, entonces David, ¿qué hace? Con el camino limpio va y trae a Jezabel y la tiene como, vuelvo yo otra vez con Jezabel, Betsabé. y la trae y la tiene como su mujer. Como ella estaba embarazada, el profeta Natán vino y le contó una parábola. En la parábola era de un hombre que vino y el otro, para no coger de sus ovejas, que tenía muchísimas, agarró la oveja de un vecino que tenía una sola y la mató. Y David dijo, ese debe pagar 4 veces tanto. El profeta le dijo, tú eres ese hombre. Le enseñó que el pecador fue él, lo que él hizo. Entonces él se arrepiente, dice, pequé contra Jehová. Pero entre las mismas sentencias que David puso es, David perdió 4 hijos por esto. Pero el primero fue el que esta Betsabé traía en su vientre. Como que iba a morir, entonces parece que Jezabel, Betsabé, ay, que tengo yo en la lengua hoy, Betsabé comienza a sentirse mal, porque David empieza a ayunar, y ayuna, y ayuna, y ayuna. ¿Por qué ayunaba David? A ver si Dios tenía compasión de él. Pidiéndole a Dios La salvación del niño. que el niño no muriera, pero ese niño vino por una mala acción de David. A veces un ayuno no va a impedir que las consecuencias de un pecado se paguen, porque Dios perdona al pecador, pero las consecuencias del pecado están. Y el ayuno, en este caso de David, no quitaba la consecuencia. Y él ayunó y ayunó y ayunó hasta que llegó el momento que el niño se murió. Y cuando el niño se muere, los servidores de David dijeron, ahora sí, si estando vivo el niño ayunaba, ahora se entera que se murió, Se va a morir también. ¿ahora qué va a pasar? Y David conoció que ellos tenían el problema, sabía que había algo, y David le pregunta, ¿el niño murió? Y dijeron, sí. Entonces David manda a buscar comida y come. Y ellos se quedan, ¿pero qué hiciste? Dijo David, bueno, yo tenía la esperanza de que estando el niño vivo, con el ayuno, Dios iba a escuchar. Pero ya que el niño se murió, ya él no va a volver.
nosotros vamos a ir a Él, o sea, nos vamos a morir, pero Él no va a volver. Así dijo él. Ya no tiene caso que yo siga ayunando, así que traigan comida que yo voy a comer. ¿Para qué ayunaba David? Por arrepentimiento, para lograr la compasión de Dios. Exacto. El caso es que había una angustia y David estaba orando a Dios. ¿Estaba incorrecto que él ayunara? No. No estoy diciendo que estuviera Él incorrecto, estaba angustiado. pero lo que estaba incorrecto fue lo que hizo David antes del ayuno. Pero una persona angustiada, el ayuno es una vía que uno tiene, tratar de buscar algo de Dios. También el concepto en la cabeza del ser humano, que cuando uno sufre, pues Dios se compadece porque Dios nos ama. Pero en realidad no tiene que ser así. En realidad no es que Dios se compadece, porque Dios se compadece de nosotros todo el tiempo y nos escucha todo el tiempo, sufriendo o sin sufrir. Mira, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo creo que, bueno, con nosotros allí también sucede de que muchos por agradecimiento uno le ayuna, ¿verdad? Y es algo que uno hace por agradecer a Dios por las bendiciones que ha dado, que ha recibido. Un motivo de agradecimiento de una persona puede decir que uno diga voy a ayunar, pero todos son cuestiones de la mente del que lo está haciendo. Sí. No cuestión de lo que Dios está pidiendo. Miren este caso de ayuno, ¿qué les parece a ustedes? Los textos les voy a dar, Primera de Reyes 21 al 27. Y Primera de Reyes 21, 7 al 16 también. Ese caso es el caso de Acab, de Jezabel y de Nabot. Nabucodonosor. No. Acab, Jezabel y Nabot. Y Nabot. Nabot era un individuo que tenía una viña. Una viña es un pedazo de tierra que él cultivaba, que heredó de sus padres. El rey, como era rey, lo llegó, lo vio que estaba cerca de sus posiciones y le dijo, te compro tu viña. Y Nabot le dijo, no, yo no la vendo. Esto es posesión, herencia de mis padres. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Entonces, como que Acab era un rey y como rey quería todo, pues se sintió humillado, se sintió triste porque el otro no le dio la viña. Entonces, ni comió, él ayunó, un niñito cuando... él dejó de comer y llegó a su casa y estaba triste y la reina Jezabel lo ve y dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta lo de Nabot y dijo Jezabel, pero tú no eres rey aquí. Yo no te preocupes, yo te voy a dar la viña esa. Y entonces, ¿qué hizo Jezabel? Aquí está la historia bíblica. Ella le dijo a la gente, busquen unos testigos falsos y publiquen ayuno. Ayunen y digan, Nabot maldijo a Dios y maldijo al rey. Y trajo acusación falsa. Y de paso, Jezabel, ¿a quién adoraba? ¿A Dios Jehová o adoraba a Baal? Vale. A Baal. Ella dijo, maldijo a Dios, ya refiriéndose al que fuera, maldijo al rey, pero eso fue mentira. Pero ¿cuál fue el pretexto que buscó para parecer bien delante de la gente? Ayuno. El ayuno. Entonces a veces el ayuno puede ser hecho por mentira, puede ser hecho por hipocresía, puede ser hecho para tapar una maldad que se hace. Y ese ayuno, ¿ustedes creen que está de acuerdo con la voluntad de Dios? No. Ese ayuno nunca va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Igual es una persona dentro de la iglesia que sea, pero que esté viviendo una doble vida. Inclusive hay personas que han sido violadores de niños, violadores de mujeres, maltratando a sus esposas o maltratando a sus empleados, pero son muy fieles, muy rigurosos en el ayuno, porque dan una imagen pública. Eso también es un ayuno
que es pecado. Dios es- Hay ayunos que son abominación a Dios. Entonces uno en este tema no puede decir, no, vamos a ayunar y ya. Uno tiene que mirar qué cosa es lo que uno va a hacer, qué cosa es lo que uno va a buscar, porque yo les voy a decir ahora sí a esta altura que hay muchos ayunos que no es otra cosa que pasar hambre, pero pasar hambre por gusto, porque Dios no nos hizo para pasar hambre. Dios no nos hizo para pasar hambre. Y como lo que dice usted, por ejemplo, eso de pasar hambre, se empezó a hacer allá, de que te empezó a dar la fruta, y mucha gente critica a las personas que comen, que porque no hacen un ayuno completo, que están comiendo y haciendo otro. Bueno, ya eso es otra cosa también que nosotros vamos a ver, ¿no? En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, ahí se presenta un momento en que se ayunó buscando auxilio. En un momento de apertura se ayunó buscando ayuda, buscando auxilio de Dios, protección de Dios. En Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, también se habla del ayuno. Allí se pidió un ayuno buscando la ayuda de Dios, porque pusieron el nombre de Dios en juego. ¿Ustedes se acuerdan? Les digo lo de Esdras. Esdras está hablando a los reyes persas. Él viene con un grupo de personas para la reconstrucción de Israel, de Jerusalén. Y cuando él viene, él habla al rey de que Dios los va a cuidar, que Dios los va a proteger, que Dios no va a permitir que le pasara ninguna cosa mala. Y el rey le dijo, bueno, les voy a poner una escolta de soldados para que los lleven. Y este Esdras dijo, no pongan a nadie porque Dios nos va a proteger. Entonces, cuando ellos se comprometen en esa protección de Dios, ayunan también pidiéndole a Dios que los protegiera, porque también era eso, poner en alto el nombre de Dios. Un tipo de ayuno así, ¿está mal o está bien? Bien. Está bien. ¿Quién lo mandó? ¿Lo mandó a hacer Dios o lo mandó un hombre? Lo mandó un hombre, pero con su relación con Dios. ¿Sí, mi hermano? Usted dice que Dios no quiere que el ser humano pase hambre, pero Dios verá con buenos ojos que nosotros ayunemos para congraciarnos con Él, para agradar al Señor, para pedirle o para humillarnos ante algo que hayamos hecho, por ejemplo. Ok, cuando yo dije que Dios no hizo al ser humano para que pasara hambre, lo dije bajo el tópico que hay muchos ayunos que son abominaciones a Dios, que Dios no necesita que nosotros pasemos hambre, pero Dios nos mira con amor y simpatía haciendo nosotros lo bueno o haciendo lo malo. Lo que Dios nunca va a estar de acuerdo con lo malo, ni va a aceptar lo malo. Él va a aceptar lo bueno, pero Dios ama a todas sus criaturas, sea uno pecador o no lo sea. Con respecto al ayuno, Dios sabe cuál es el propósito que está detrás del acto de no comer. Y eso es lo que Dios juzga y analiza. En algunos casos Dios lo escucha y lo acepta, en otros casos no. Pero como Dios está interesado en que nosotros sepamos sobre esto, qué cosa es lo correcto, en la Biblia dice lo que es lo correcto y dice qué cosa es verdadero ayuno. Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir en este análisis. Miren, también Nehemías, yo les di texto de Nehemías a ustedes. No. Bueno, en Nehemías, capítulo 1 y versículo 4 y capítulo 9 y versículo 1, presenta ayunos que Nehemías hizo con el pueblo. Uno fue, el del capítulo 9, una reunión de consagración, y en su consagración y en su entrega a Dios ellos ayunaron. Y la otra fue también sobre Jerusalén, que estaba destruida, buscando un pacto con Dios
para la reedificación de la ciudad de Dios y de la nación de Dios, del restablecimiento del pueblo de Israel. En este caso, aunque Dios no lo mandó, también fue iniciativa de Nehemías y hubo el ayuno que hubo. Otro ayuno que ya ustedes mencionaron aquí, yo también mencioné, fue de la reina Esther. Ese ayuno está en Esther, capítulo 4, versículos 3 y 16. Ante el peligro de muerte, ellos pues sencillamente ayunaron. Yo pregunté quién mandó el ayuno. No fue Dios quien lo mandó, fue la reina, pero está en contra de la voluntad de Dios ese ayuno. necesidad eso. No, ellos están acercándose a Dios y utilizan el medio del ayuno, eso no está mal. En el Salmo 35, 13 hay otra referencia al ayuno. Aquí la referencia tiene que ver cuando hay gente enferma, que unos ayunan por otros. Porque también está el caso que a veces un creyente en Dios ayuna no pidiendo para uno, sino pidiendo en favor de otra persona. ¿Y ese ayuno está bien o está mal? Cuando uno pide en favor de otra persona. Está bien. Está bien. Ahora yo les voy a poner un bombillito rojo. A veces hay personas que están enfermas, pero están enfermas no porque su organismo cayó frente a la enfermedad, en este mundo de enfermedad que cualquiera se enferma, sino que la persona misma se ha dañado ella. Una persona metida en la droga, metida en el alcohol. Se sabe que el tabaco da cáncer y la persona fuma y de pronto le aparece algo de cáncer. O toma y de pronto cáncer. Entonces viene cuando una misma persona se está destruyendo y uno comienza a orar en la iglesia, o una persona comienza a orar, ay Señor, que viva, sánalo, haz un milagro. Y entonces comienzan a ayunar. ¿Qué pasa si esa persona se sana? Sigue bebiendo al mejor. ¿Vuelve a Dios o se entrega a Dios o sigue en el camino? Muchos casos se van al mundo y siguen a la bebedera y a la fumadera. Muchas veces uno dice a última hora, la persona aceptó a Cristo y vamos a verle en el reino de los cielos. Y la persona muere y uno no sabe más nada de eso. Pero hay muchos que Dios ha actuado y han sanado. De esos que sanan, ¿cuántos van a la iglesia? Aunque sea a dar gracias porque estaban pidiendo por ellos. ¿Cuántos? En realidad son muy pocos. Algunos que han sacado cuentas de este tipo, no sé cómo lo han sacado, pero han dicho que un 2% es el que de verdad busca a Dios y el otro se va. Pero independientemente de que el que esté enfermo se lo haya buscado y esté haciendo mal, el acto del creyente de pedir a Dios y de orar no es malo. ¿Por qué? Porque cuando el creyente va y pide a Dios y ora y ayuna en favor de otra persona, él mismo se está acercando a Dios. Aunque Dios no responda, porque Dios sabe cuándo dice que sí y cuando no dice que sí. Pero el acto del ayuno, en este caso, no podemos decir que sea malo, porque acerca al que está ayunando, lo acerca a Dios. Más salmos sobre estos, Salmos 69, 10. Y en el Salmo 109, 24 habla de ayuno, pero fue un ayuno a la fuerza porque no había comida. El acto de ayunar. Vamos a leer un texto. Mire ese texto.
Vamos a buscarlo, Jeremías 14. Ayúdenme a buscar Jeremías 14. 14, del 11 en adelante. ¿Lo tienen? Dice allí, además el Señor me dijo, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunan o cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Antes los consumiré a espada, con hambre y con peste. Aquí está hablando de un pueblo que ayuna. Pero ¿por qué ayunaba el pueblo de Israel? Ellos se habían ido a la idolatría. Ayudaban a sus dioses, a su idolatría. Y Dios le dijo a Jeremías que no los escuchara. ¿Saben ustedes una cosa? Cada vez que una persona pide oración por sanar o por sanación, la iglesia debe oír a esa persona y debe orar por ella. ¿Cómo es la pregunta otra vez? Cada vez que una persona pide a la iglesia oración por sanidad, por sanación, la iglesia siempre tiene que oír a esa persona y orar y ayunar por ella. No siempre, no siempre puede ser eso una vez. Ustedes saben que nunca se debe utilizar a Elena White para establecer doctrinas, porque la doctrina la establece la Biblia, no Elena White. Lo que ella habla en armonía con la Biblia. Pero fue una persona que Dios utilizó. Y en más de una ocasión le pidieron a Elena White que orara por alguien. Y la misma persona pidió que orara y ella no oró. Y dijo que no. Y después dijo por qué no. El caso que había una vez uno dentro de la iglesia, uno de los casos que ella presentó, que el hombre tenía un vicio oculto, se llama el vicio solitario, era la masturbación. El hombre estaba casado y todo, pero tenía un vicio tan grande que casado y todo, él mismo se estaba matando. Entonces ella decía, ¿cómo van a estar pidiendo por él? Yo no puedo pedir por él porque lo estamos pidiendo para que siga en su misma maldad. Uno no puede o no debe negar la petición de oración a alguien, pero debe dejar las cosas puestas en las manos de Dios. Pero cuando alguien, y fíjense, estamos hablando del ayuno, pero es que el ayuno y la oración están conectados. Y a veces uno en la iglesia dice, ay hermano, yo quisiera que ustedes oraran por el sobrino de la tía de mi primo. O que oraran por fulano. Ese fulano no sabe que están orando por él. Oraran por él para que Dios lo sanara. No es así. Cuando se ora por alguien es cuando la persona pide que se ore. Inclusive cuando pide que se ore, hay que hablar con la persona y ayudarla para que deje lo que está malo. Y en esto viene lo que es la unción. Cuando se unge a alguien porque está enfermo. La palabra de Dios dice que si alguno se siente enfermo, llama a los ancianos, oren por él y únganlo. Pero la persona debe tener un arrepentimiento, una armonía, un acercamiento con Dios, porque la oración o el ayuno en algún caso es para acercar a Dios. Yo sé que hay unas preguntas por ahí, después vamos a venir a ellas también, pero es para acercar a la persona que ora a Dios, no para controlar a Dios porque yo esté ayunando. ¿Se entiende, no? Bueno, otros textos que tienen que ver con el ayuno, por ejemplo, cuando el rey, cuando se acuerda cuando a Daniel lo tiraron en el foso, el rey ayunó hasta que
él ayunó y no trajeron comidas delicadas delante de él hasta que fue por la mañana y encontró que Daniel, Dios lo había salvado. También Daniel buscó a Dios en todo momento y Daniel tuvo momentos también de ayuno. En el libro de Joel, capítulo 1 y versículo 14, habla también de momentos de ayuno que el pueblo clamaba a Dios por el ayuno. En Joel 2:12 también habla de ayuno por la conversión de las personas, por momentos de oración, de acercamiento espiritual a Dios de la persona y del pueblo. Joel 2:15 también está. Jonás, que se mencionó, ¿se acuerdan cuando se mencionó a Jonás que con Nínive? Jonás 3, capítulo 3, versículo 5, está el ayuno del rey, que también, y del pueblo entero, que Dios lo oyó. Y aquí vimos que ayunaron todos, hasta los animales, porque fue la orden del rey. Quisiera que buscaran ahora Zacarías 7:5. Zacarías 7:5. Me avisa si alguien lo encuentra. 7:5. Amén. Aquí. ¿Lo pueden leer? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Qué dice en el 8:19 ahí mismo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ok, aquí vemos ayuno. En uno se convirtió en bien, el otro, ¿por qué estaban ayunando? ¿Ayunaban para bien? Es que la gente, a través de todos los tiempos, agarran el ayuno, y vuelvo a decir lo mismo, como un instrumento para ablandar o para convencer a Dios. El ayuno no es con ese fin jamás. El ayuno no tiene que ver con esto. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del ayuno, nosotros encontramos que Jesús ayunó. ¿Ustedes saben dónde está el capítulo que habla de Jesús ayunando? Mateo capítulo 4. Y el hermano Mike dijo algo también sobre el ayuno. No vamos a buscar Mateo 4 porque allí está que Jesús ayunó 40 días, después no ayunó más. Pero busquen Mateo 6, a ver si es aquí donde está la palabra. Mateo 6, a ver, 16, 17 y 18, a ver. ¿Quién quiere leerlo? Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuándo se ayuna? Según Cristo dijo, ¿cómo es la cosa? Se ayuna para que se sepa, para publicar, o sea, se ayuna
para demostrar que somos más santos? El consejo de Jesús es que cuando uno va a ayunar, nadie sepa que está Estás ayunando. Ayunando, así es. Y aquí voy a decir algo del principio que se hizo una pregunta y yo mismo hablé de mí, que yo había ayunado más que ustedes. A lo mejor me equivoco, pero bueno. Recuerdo la primera vez que yo ayuné 3 días. La primera vez que yo ayuné 3 días, no fui yo solo el que ayuné. Tenía un compañero de cuarto. Fue por el año 1962, cuando fui al colegio militar. Tenía un compañero de cuarto, un muchacho en aquel tiempo, muy bueno, pastor después. Nos hicimos buenos amigos y hablábamos mucho de religión. Y estaba el concepto de que el ayuno verdadero era el ayuno que se sentía, porque a Dios le gustaba que se sintiera. Porque a la hora de ayunar, decíamos, no se debe tomar ni agua. Un ayuno completo. Entonces, él y yo dijimos, bueno, vamos a ayunar, pero vamos a ayunar todo lo que podamos resistir. Y comenzamos a ayunar el viernes a la puesta del sol. Y estuvimos ayunando y terminamos el ayuno el lunes a la puesta del sol. Así que viernes a sábado, sábado a domingo, domingo a lunes. Ayunamos 3 días. En esos 3 días casi que ni tomamos agua, nos mojábamos la boca un poquito, porque ese era ayuno que a Dios le gustaba. Yo no sé, Álvaro, que él pensaba, porque después yo no hablé con él, pero yo sí sé cómo yo me sentía. Yo me sentía superior a todo el mundo. Uno, porque tenía la fuerza para ayudar. Otro, que tenía la santidad y la espiritualidad para ayudar. Y yo miraba a los demás, yo los miraba por arriba, porque yo había ayudado 3 días. Había tenido una comunión con Dios muy grande. Y dentro de mi orgullo de la comunión con Dios que yo había tenido muy grande, pues yo creo que esa fue la respuesta de mi ayuno. No hubo nada, porque yo no recuerdo que hubiera nada, solamente fueron 3 días sin comer. De paso, la otra vez que ayuné 3 días sin comer, no fue por motivos religiosos. Y fue aquí, ya después de viejo, aquí en Sheboygan, viviendo en Sheboygan. Estuve 3 días sin comer, pensando en que eso, porque hay también algunas estadísticas que cuando una persona deja de comer, el ayuno puede ayudarle físicamente en algún bien. Y yo ayuné buscando físicamente algún bien. Aunque no estoy enfermo, pero busqué y de verdad no me sentí mal, me sentí bien. Y la otra vez que ayuné, que fue la semana aquella que yo les dije, no fue por ningún motivo espiritual ni por ningún motivo religioso, es que no tenía tiempo y detrás de un camión o de un ómnibus o una guagua, según se diga en el lugar donde uno vive, agarra esta, ve allí, resuelve este papel, ve al otro lugar, ven aquí, y en el peloteo ese, en una semana, 2 veces yo comí. Y me di cuenta que había comido 2 veces cuando la semana pasó, porque yo ni cuenta me di. Así que eso no tiene que ver nada con la espiritualidad. Pero Jesús dijo, cuando tú ayunes, que nadie lo sepa. ¿Saben ustedes cuánta gente se enteró que Álvaro y yo ayunamos 3 días? El colegio completo. El colegio El entero. colegio completo. Todo el mundo. Y nosotros éramos los héroes, porque ayunamos. Y yo digo, qué hazaña. Y algunos decían, ay, que yo no puedo ayunar tanto, o que no puedo. Ay, y yo hoy miro atrás y digo, caballero, qué estupidez. Y qué vanagloria la del ser humano. Que hasta en las cosas de Dios busca vanagloria cuando hace algo pensando que está con la voluntad de Dios. Es que Dios ha dicho que es el ayuno, pero Cristo aquí no dijo que es el ayuno, pero dijo cómo se ayuda. Cuando tú ayunes, nadie tiene que saberlo. Ahora, cuando hay una convocación santa, como Esdras,
como Nehemías, Una necesidad. como Esther, una necesidad grande que el pueblo entero, entonces eso es una excepción. Entonces ayunamos juntos. Pero mientras tanto, yo pregunto, ¿por qué coger el sábado para ayunar? No trabajamos. Ustedes saben que a veces es pecado tomar el sábado para ayunar. Ahora usted va a decir, ¿cómo pecado? Estoy hablando yo muy gordo, ¿acaso? La Biblia dice que el día de ayuno que Dios dio para Israel, dice, afligiréis vuestras almas, porque no van a comer y porque están. Pero la Biblia dice que el sábado es santo, glorioso de Dios, es una delicia. Y como un día de delicia, uno lo va a agarrar para pasar hambre. Pero aparte que hay otro problema, porque no podemos dedicar otro día, porque los otros días hay que trabajar, hay que agarrar el día de Dios para ayunar, o sea, le quitamos a Dios el único día que tiene, para entonces nosotros hacer lo que nosotros queremos de ayunar. ¿Por qué no podemos ayunar un día entre semana? ¿O un domingo? Ah, no, que estoy trabajando, ayuno el domingo. No, pero es el sábado. Y hay personas dentro de nuestras iglesias que dedican todos los sábados para el ayuno. ¿Nunca han visto eso? Personas que agarran, no voy a ayunar todos los sábados de este mes o durante 6 meses, todos los sábados, y hacen del sábado una carga. Pero hay otro problema también. Cuando uno ayuna el sábado, la gente se entera. Porque está ayunando el sábado. Pues si usted ayuna un domingo, ¿quién se entera? A menos que usted salga por ahí, no, estoy ayudando el domingo. No, nadie hace eso. Pero sí dicen, no, hoy estoy en ayuno. Pero cuando dice hoy estoy en ayuno, hay cierta suficiencia, cierta cosa, porque estoy santo, me estoy acercando a Dios porque estoy en ayuno. Una pregunta. Si la persona ayuda el sábado, ¿es pecado ayunar el sábado? Depende cómo lo haga. No Si, sé. te voy a decir, Contésteme eso, ¿sí o no? no, ¿por qué tengo que contarte sí o no? Yo tengo que decir, depende cómo lo haga. Ok. ¿Por qué? Porque hay veces que sí es pecado y hay veces que no es pecado. Mira, viene una situación nacional de la iglesia, viene una situación que es general y piden, hermano, vamos a ayunar, y la iglesia entera ayuna y dedican un sábado. Eso no es pecado, porque es la iglesia entera. Pero individualmente. Pero si yo individualmente dedico el sábado, que es el día de Dios, para ayunar, en la iglesia van a saber que yo estoy ayunando. ¿Por qué? No necesariamente. Pero normalmente van a saber que yo estoy ayunando porque yo lo voy a decir. Esa es una. Ah, no, si no. Esa es una. Ya Y no. Cristo dijo que no se sepa. La otra, ¿por qué estás ayunando el sábado? Que es el día de delicia, el día de Dios, y no ayunas otro día de la semana. ¿Por qué tienes que escoger el día que es de Dios? Porque el sábado no es mío, Eso sí. el sábado es de Dios. ¿Por qué el día de Dios? Una pregunta, y en el ayuno, por ejemplo, en el ayuno, vamos a suponer que ayuna el domingo, ¿no, verdad? Que no es de Dios, Ajá. ayunando el domingo, ¿no, verdad? Y uno ahorita ayuna el sábado. Ni lo dice, nadie se da cuenta y está ayudando el sábado, pero ese ayuno está estudiando la Biblia, está orando, está escuchando la prédica, está en la cosa de Dios, en la misión, y está pidiendo el Espíritu Santo el sábado y se está gozando en el sábado y es feliz ayunando el sábado, el día de Si agarra un sábado, eso no es pecado, yo no mira, veo pecado ahí. si agarra un sábado y ayuna así un sábado, no puedo decir yo, Yo no pero veo si pecado. agarra los sábados para hacerlo, sí llega a ser un pecado porque es una falta de fe en Dios de hacerlo en otro día, porque el sábado tiene una forma de guardarse. Dios dijo cómo se guarda el sábado y además, ¿qué cosa es el ayuno verdadero? Todavía yo no lo he dicho y vamos a llegar allí. Porque hay un ayuno verdadero y ese tenemos que llegar ahí. Ahora, cualquier ayuno un sábado, pero no es Eso no es pecado. coger de costumbre el día de Dios para ayunar, porque es el día que más me conviene. Es mejor agarrar otro día y no el sábado, porque el sábado tiene una forma de guardarse. Y ese día
es delicia, santo a Dios. Pero vamos a seguir porque quedan algunas cositas más que decir aquí. Otros textos que hablan de ayuno, les voy a dar varios para que ustedes lo noten. ¿Cuál fue el último que anotaron? Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Ok, entonces el capítulo 9, versículos 14 y 15. Mateo, Mateo. capítulo 9, 9, 14 y 15. Aquí hay preguntas sobre el ayuno de Juan y de preguntas del ayuno. Mateo 15, 32. Aquí fue cuando Dios dijo, no los voy a enviar ayuno, que ellos coman. Mateo 17, 21. Que aquí debo hacerle una pequeña explicación. Mateo 17, 21 habla cuando Jesús dice, esta generación no sale no es con ayuno. si no es con ayuno y con oración. Entonces algunos han tomado esto para decir que cuando hay un caso de endemoniado hay que ir en ayuno, buscando un acercamiento con Dios, porque tenía que ver con el endemoniado y otras cosas. Jesús está hablando aquí que el ayuno y la oración pueden dar a la persona, cuando lo hacen, una comunión con Dios para enfrentar a lo que es el mal o para enfrentar al diablo. Y voy ahora a decirles algo, miren. El ayuno, cuando uno hace el ayuno, es que cuando uno come, el estómago tiene que hacer acopio de sangre para la digestión. Cuando la digestión me están dando, ustedes lo han visto cuando tenemos unas reuniones y estamos acabados de comer, como nos dormimos. Porque la sangre se va del cerebro para lo que es la digestión y entonces da sueño. El ayuno tiene como finalidad tener un acercamiento a Dios y una mayor comprensión, porque la mente tiene toda la sangre, el cerebro tiene la sangre y podemos tener una mayor concentración con Dios, un mayor acercamiento a Dios. También sucedió que en aquella experiencia, cuando Jesús dijo este elemento no sale así, los discípulos no estaban en armonía, buscando las cosas que Dios quiere. Los discípulos estaban en pleitos entre ellos mismos, porque cada cual quería ser el más grande. Entonces también Dios estaba enseñando que era necesario que las personas dejaran sus deseos de grandeza mundanal, sus deseos de primacía y que buscaran a Dios. Fíjense hasta dónde llega esto. Ustedes se acuerdan en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Unánime. Estaba unánime, estaba junta Mismo sentir. en oración. Entonces Jesús está enseñando aquí la necesidad nuestra de quitar toda supremacía, todo orgullo mundanal y tener un tipo de unión unos con otros y de acercamiento a Dios. De esa manera Dios puede actuar a través de nosotros en una forma mejor que cuando uno no lo hace así. Otro texto que les voy a dar, ¿cuál fue el último? Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Lucas 2:37, es otro texto que habla del ayuno, ahí está hablando de Ana. Y aquí tienen otro ayuno, Lucas 18:12. Ustedes saben que aquí está hablando de aquel fariseo que decía, gracias Señor, porque no soy como este pecador. ¿Cuántas veces ayunaba este a la semana?
2 veces a la semana. Los fariseos tenían días de ayuno, no eran sábados, eran días dentro de la semana, porque el día del sábado era para ellos muy sagrado. Entonces hacían días de ayuno, pero esos días de ayuno no tienen la aprobación de Dios. En Hechos 10:30, hay otro caso de ayuno, pero que ese estuvo bueno. Fue Cornelio, cuando manda a buscar a Pedro, él estaba ayunando y Dios respondió. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, y Hechos 14, 23, repito, Hechos 13, 2 y 3, y Hechos 14, 23, ahí es un ayuno en un culto que tienen ellos, un culto especial. En Hechos 27, 9 hay una declaración. En el texto dice allí, había pasado el ayuno. Pablo está hablando, había pasado el ayuno. ¿Qué cosa es eso? El pueblo de Israel tenía días señalados de ayuno. Ellos formaban parte de su forma de religión, de su forma de hacer. Y los cristianos judíos también lo hacían. Días dedicados al ayuno. Inclusive la Biblia habla a veces que hay quien hace caso del día y hay quien no hace caso del día, y no está hablando del sábado, está hablando precisamente de días que se dedicaban al ayuno y se dedicaban a otras cosas. Así que eran prácticas que habían con respecto al ayuno, ¿no? Otro texto que habla del ayuno es Hechos 27:33. Y en 2 de Corintios 6:5 y 11:27 se habla del ayuno de Pablo. Así que más o menos tienen ustedes una vislumbre de lo que la Biblia habla del ayuno, y ustedes ven por qué distintos motivos se ayunaba. ¿Me pueden ayudar a recordar distintos motivos por los cuales se ayunaba? A ver, díganme uno. Salvar un pueblo. ¿Por qué? Para salvar un pueblo. Para salvar un pueblo. Porque Dios lo mandó el día de la expiación. Arrepentirse de sus... Pidiendo por otras personas, pidiendo por arrepentimiento, pero también por maldad, para hacer mal, por orgullo, para hacer mal, por hipocresía. para ser visto de los demás, ¿verdad? Para sentirse mejor que otra persona, por costumbre, porque hay fechas puestas para el ayuno. Por distintos motivos se ayunaba. El ayuno es malo, David me decía ahorita, sí o no. El ayuno es malo, ni sí ni no. El ayuno es bueno, De acuerdo. pero siguiendo el consejo de Jesús, dice que cuando tú ayunes, nadie lo sepa. A menos que hayan ayunos nacionales o por alguna cosa que se está A buscando. veces que la iglesia dice, vamos a hacer ayuno, y a veces hacen de Puerta de Sol hasta el domingo. En la iglesia. Se han hecho ayunos yo, desde Puerta de Sol hasta amanecer hasta el domingo. Y obligatorio. No han hecho ayuno así. No, se han hecho ayunos de todo tipo. Ayuno de hasta las 12, de 9 a 12, de 8 o de 6 a 12. Algunos dicen voy a hacer medio ayuno. Otros, yo no sé si estaba aquí cuando yo dije, yo ayuné 3 días. 3 días. 2 veces he ayunado 3 días y una semana que he hecho 2 comidas. Pero comiendo. No, ayuno. Ayuno. De agua, de agua. Ayuno. Y cuando hice el primero era porque yo era más santo que nadie. Un muchacho y yo éramos los reyes de... En un tiempo fuimos los reyes del colegio. del colegio porque ayunamos 3 días y estábamos perdidos. No lo hacíamos por lo que Dios quería. Ahora,
¿Qué es el Sin ayuno? comer nada, ni agua. Sin comer nada. Y lo he hecho más de una vez, pero no por religioso. Uno lo hice por motivo de salud, otro porque no tenía tiempo y otro por religioso. Sí, lo he hecho por 3 motivos. Miren, ¿qué es el ayuno? Pero ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue así? Se puso más fuerte, más débil. ¿Cómo va a estar una persona? Si no comió, ni bebió agua, cuénteme esa experiencia. ¿Cómo se sintió el baile? No tengo que contar nada más que esto. Que estuve 3 días sin comer y lo he estado en mi vida 2 veces. Uno, cuando estudiaba, que tenía 20 años, y el otro lo hice aquí en Sheboygan. No hace mucho, ya siendo viejo. Pero lo hice por motivo de salud, para sentirme mejor. ¿Cómo se siente una persona que está 3 días sin comer? Livianito. Sí. Se siente que va por el aire. Por el aire. Se siente que cuando lo hice por motivo de salud, mi cuerpo lo resistió perfectamente bien si tomé agua. El otro que no tomaba ni agua, no, yo tenía tanto como es el que pavonea, tenía tanto pavoneamiento, porque era yo el héroe junto con Ámparo, que éramos el orgullo. Nos mantenía más sano y más fuerte que otra cosa, pero era una vanidad. ¿Qué es el ayuno verdadero? Isaías 58. Mire, la Biblia dice que es el ayuno verdadero y el Espíritu Profecía dice que es el ayuno verdadero. Vamos a Isaías. A ver, Raquel, ¿cuánto tú dijiste? Isaías 58. Ángela Pera, como dice Isaías 58. Verdadero ayuno. Y eso lo dice Porque el quien. ayuno es dejar de comer, pero es una cosa. Hay falso y hay verdadero. Este es verdadero. ¿Cuál es el ayuno verdadero? La Biblia lo dice. Sí, ahí mismo lo dice el ayuno verdadero. Empezar por ahí. Mire, vamos a leer. Del 6 en adelante. Bueno, voy a comenzar con el versículo 1. Dice, ya lo tienen, ¿no? Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su qué, Pecado. su rebelión o pecado, y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día, se deleitan en saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiera dejado la ley de Dios. Me piden juicios rectos y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Nos humillamos y no te diste por entendido. Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Yo quiero hacer un alto aquí. Hermanos, los seres humanos a veces parecemos locos, porque hacemos cosas sin razón. Ayudamos, pero somos abusivos o con nuestra mujer, o con nuestra esposa, o con nuestros hijos, o con nuestros hermanos, porque queremos lograr algo y le decimos a Dios, muéstrame tu camino, pero no es para que Dios nos muestre el camino, es para que Dios acepte el camino que yo tengo. Y lo que yo pienso y hago, eso tiene que ser. Dios habla aquí en su palabra. Dice el otro versículo, el 4, vuestro ayuno termina en contiendas y debates. Empiezan a ayudar. Ustedes nunca han visto un ayuno que termina en discusiones religiosas o termina en cosas. Nuestro ayuno termina en contiendas y debates y en heridas inicuas con el puño. La gente hasta pelea. Ayunando así, no será oída vuestra voz en lo alto. Y aquí viene una preguntita. ¿Es tal el ayuno que me agrada? ¿Es tal el ayuno que me agrada? Un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. A esto llamáis ayuno y día agradable del Señor. Antes, el ayuno que me agrada
es este. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? El ayuno que me agrada es este. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas opresivas. Dejar libres a los quebrantados. Que rompas todo yugo. Que partas tu pan con el hambriento. Voy a hacer un alto aquí. Aquí dice que partas tu pan con el hambriento. ¿Qué es lo que hay que partir con el hambriento? Mi pan. Quiere decir que Dios quiere que nosotros busquemos nuestro pan bajo la dirección y la fuerza que Él nos da. Pero hay personas que lo que buscan es comerse el pan del otro. Y aquí la Biblia está hablando que tú debes tener para compartir. Aunque llega un momento que cualquiera está sin tener nada. Como aquella señora que lo que dio fue una monedita que no valía casi nada. Pero Dios dijo, dio más que todo porque dio todo lo que tenía. Ese es el espíritu. Dice que partas tu pan con el hambriento. Que a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea, la justicia y la gloria de Dios irán delante y detrás de ti. Entonces invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo. ¿El dedo qué? El dedo, aquí la mía dice acusador. Y el hablar malicioso. Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre en las sequías. En las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones. Y serás llamado reparador de portillos o de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Y entonces habla del sábado, porque el ayuno y el sábado tienen una unión. Habla del sábado, dice, si retrajeres de tu pie de pisotear el sábado, o sea que el ayuno verdadero que Dios dice, también nos llama a no pisotear el sábado. ¿Y cómo pisoteamos el sábado? Lo llamaréis. Dice, si retirares tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Amén. Este es el ayuno verdadero. El sábado conforme a la voluntad de Dios. Y esto, hermano, si usted va a mirar, se va a dar cuenta que la observancia del ayuno verdadero es la observancia de la ley de Dios. Como Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, si yo hago eso, estamos haciendo el ayuno que a Dios le agrada.
Pero hay momentos en la vida que la iglesia o la nación o la familia o la persona está pasando una situación especial. En ese momento no comemos, buscando una mayor armonía, acercamiento con Dios. Con respecto a las preguntas que me hicieron, yo les voy a decir, ayuno, según el espíritu de profecía, es alimentarse de la forma correcta, con los alimentos correctos. Eso es ayuno. Cuando uno come desordenado, cuando uno come lo que le gusta aunque sea malo, y uno tiene las palabras, no, bueno, un gustazo, o dice, bueno, un día al año, es un problema. Pero si usted un día tiene la necesidad por una situación de ayunar, primero nadie lo sepa. Usted entre usted y Dios. Segundo, si usted tiene el ayuno, usted lo que está es no comiendo para tener un mayor acercamiento con Dios. Pero dígame una cosa, hay dos extremos. Cuando una persona tiene indigestión, tiene un problema estomacal, ¿se puede concentrar? Es más, usted tiene que ir al baño. Cuando usted tiene que ir al baño no puede hacer otra cosa, tiene que ir. No puede hacer otra cosa. Pero la otra cosa, ¿alguna vez usted ha tenido hambre? Cuando usted tiene hambre, usted se puede quedar sin comer. Sí. Cuando usted tiene hambre de verdad. Mire, Echar algo le- yo tengo esta experiencia en mi vida. Yo tengo esta experiencia. Una vez yo sentí hambre. Yo vivía en un lugar que se llamaba Mendoza. Trabajaba en una iglesia que se llamaba San Luis. Yo iba en bicicleta. La distancia, cuando yo iba a San Luis y regresaba a mi casa, ese día yo recorría alrededor de 140 kilómetros en bicicleta. Cuando yo iba para allá, eran más de 60 kilómetros. Me iba por la mañana temprano. Eso fue un día especial. Ese día yo hice más de 20 visitas. Di más de 15 estudios bíblicos. Era miércoles. Fui al culto de la iglesia. Prediqué. Cuando el culto terminó, se dio la clase de maestros. Le di enseñanza a los maestros y enseñé la lección que los maestros iban a enseñar el sábado. No me regresé a mi casa porque el otro día tenía que seguir por allí. Y fui a quedarme a la casa de un hermano de la iglesia, amigo mío, se llama Juan Pacheco. Y cuando llegué a su casa, allí no había nadie, porque él había tenido un accidente. Y estaba en el hospital con su familia. Como yo conocía la casa porque era como de la familia, pues yo busqué un lugar donde meterme y me metí dentro de la casa. Porque allí yo pasaba la noche. Pero yo tenía hambre el día entero sin comer ni desayuno. Casi sin tomar agua. Y cuando me pongo a buscar comida, no había comida porque había el accidente. Me encontré una cosa que nosotros llamamos cartucho, que es una bolsita de papel de caña, una bolsita de un papel amarillo así chiquita. Ahí adentro había un pedazo de pan viejo y había un poquito de azúcar. Pero había más de 100 cucarachas ahí adentro metidas. Había llegado primero. Más de 100 cucarachas había. ¿Y tú sabes cómo es eso? Cuando yo vi aquello, dije que esto yo no me lo como. Y fui y me acosté. Pero acostado, aquello que yo tenía por dentro. Y dale. Me levanté, agarré el pan, boté las cucarachas, raspé un poquito el pan así, saqué un poquito de azúcar de la que estaba, la que quedó la metí en un jarro con agua, le eché el pan viejo y me lo comí y comí lo mejor. Usted es guapo. Usted sí es guapo. El hambre. Ahora usted tiene un ayuno. Tiene cara de perro. Usted tiene un ayuno.
Usted tiene un hambre o tiene una debilidad. ¿Por qué no puede comer una fruta o algún alimento sencillo que le ayude en su acercamiento a Dios? ¿Qué cosa es lo más malo? Estar que su mente no se puede concentrar o usar un poquito de comida. Eso lo dice el Espíritu Profecía. En el ayuno se puede comer alimento ligero. Porque el ayuno verdadero con respecto a Dios es guardar su ley como Dios dice y estar en armonía con Dios. Con respecto al Espíritu Profecía, el ayuno verdadero, hermano, es alimentarse en la forma correcta. Amén. Comer los alimentos correctos. Que unos comen una cosa, otros comen otra, pero Dios ha dado una variedad de alimentos tan grande. Y nosotros debemos comer el alimento correcto. Usar mucha fruta, usar verduras, usar cereales, usar lo que Dios dijo. De esa manera, nosotros estamos ayunando el verdadero ayuno. Pero cuando llega el momento, como en la Biblia se presentó, que hay que dejar de comer, el consejo de Cristo es, hazlo cuando nadie se entere. Y úngete que nadie te vea. Si llega el momento en tu relación con Dios que tú no puedes aguantar, porque Dios sabe cómo es cada cual, come un poquito de algo que te entretenga el estómago y sigue en tu comunión con Dios. Cuando llega el momento público de un ayuno general, entonces Dios mira a cada cual según lo que Dios puede. Según lo que Dios sabe que la persona puede. Perdón por la... Y entonces cada cual en su relación con Dios sabe si necesita comer una cosita o no lo necesita. Cada cual sabe cómo puede estar, pero nadie que sea un hijo de Dios verdadero va a estar mirando al lado para ver cómo tú ayunas o para ver cómo tú lo hiciste, porque cada cual va a hacerlo en su armonía y en su relación con Dios. Vamos a terminar de esta manera. Usted hizo 3 preguntas al principio o 4. ¿Se acuerdan de las preguntas? Las traigo aquí. A ver, diga las preguntas. La persona que ayuna se hará más dócil a la guía del Espíritu Santo. ¿Qué usted cree? Yo encuentro que sí. Porque hace el ayuno verdadero, El verdadero hace ayuno. las cosas y se hace más dócil al Espíritu Santo. Ok. ¿Qué más? Sí, el ayuno es un mandato para los cristianos de hoy. ¿Qué usted cree? Sí. Que el ayuno verdadero es un mandato porque es la armonía, plenitud con Dios y el alimento correcto. El ayuno de no comer, Dios mandó a no comer un día, pero el ayuno verdadero sí. ¿Cuál era otra más? No, yo lo que hice fue escribí esto, que ayunar es dejar, lo que es ayunar, que es dejar al lado el alimento durante un periodo de tiempo en que el creyente procura conocer a Dios mediante una experiencia más profunda. Ok. El ayuno verdadero es esa unión con Dios donde uno guarda la ley de Dios, ama a su prójimo, ama a su semejante y cuida su organismo en una forma correcta. María, ¿tú no habías dicho una pregunta? Sí, pero ya ¿Se aclaró? se aclaró. A los niños se les deja sin comer. Los niños pueden ayunar. Eso por lo que puede usted que no debe, que no pienso que los niños... ¿A qué cierta edad pueden Cuando- comenzar? Yo creo que ellos deben entender qué es realmente el Cuando un niño tiene nociones de entender las cosas y hay un ayuno general, por una necesidad, el niño voluntariamente puede participar hasta donde él quiere. Yo era un niñito chiquitico y yo ayunaba. A mí me obligaban. Pero Ni en aquel agua. tiempo era por Mi papá fanatismo. ni agua nos daba. Pero el ayuno verdadero, el niño sabe ya y ustedes saben también Así que es la armonía con Dios, ¿verdad? Y el cuidado de nuestro cuerpo. Pero los niños, de acuerdo con su edad. Miren, yo a los 9 años me bauticé, yo pedí el bautizo y sabía lo que estaba haciendo. He conocido otros que se han bautizado a los 7 años y he conocido otros que a los 12 años no saben ni entienden nada. Así que eso es una cosa que depende, pero no se obliga a un niño
a pasar hambre, porque entonces en vez de acercarlo a Dios, él lo está alejando de Dios. Y la última pregunta que yo sabía que la tenía por ahí, solo fue que no la pude encontrar, que era ¿para qué sirve el ayuno? Ya está, sabe para qué sirve el ayuno, ¿no? Nos acerca a Dios, hace de nosotros verdaderos cristianos. Y ahora yo hago la pregunta, ¿tiene que ver el ayuno con el sábado? No, no, ¿No? Sí. no. ¿Y qué fue lo que leímos en Porque se Isaías? vuelve, No. Día Santo, gloria al Señor. el día se supone que El ayuno verdadero tiene que ver con el sábado. No, sí, mira, ahora me acuerdo por El ayuno verdadero, porque no es más bien, o sea, desata la carga del otro ser humano. No abuses de otro ser humano. Vive como Dios quiere, amando al ser humano, pero a Dios ámalo sobre todas las cosas. Y ahí viene el sábado, no haciendo tu voluntad. ¿Es el mejor día para ayunar el sábado? Sí, Si no es una necesidad de alguna cosa, Sí. no es el mejor día. porque Porque acuérdate el del día día es del para Señor. guardarlo como Dios manda que se lo ate. Bueno, hermano, no quiere decir que se haya dicho todo, exacto, pero se aclaró Continuará. bastante. Muchas pero, dudas y muchas verdad. pero creo que esto nos ayuda. Dígame, alguno de ustedes, ¿cuál es el ayuno verdadero? Que no sea para que no me lo digas tú. Cualquiera de ustedes, dígame, ¿cuál es el ayuno verdadero? Pues comer el alimento perfecto. A guardar los mandamientos en la fe de Dios. Amar a Dios por sobre ¿Pueden decirme el ayuno verdadero en una sola palabra? Amar al Dios prójimo con todo tu corazón. como a ti mismo. amor. Amor a Dios, Como a al ti mismo. prójimo y a nosotros mismos en el sentido de ser hijos de Dios. Bueno, Dios nos bendiga y nos cuide siempre.